estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con un preview de la inflación de octubre en el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Las acciones de Mercado Libre cayeron un 10% en la última semana y el precio actual de alrededor de $2.100 acumula una merma del 19% respecto del máximo histórico el 30 de junio de este año. Aún así, se mantiene como la empresa de mayor market cap de América Latina y la mayoría de los analistas que cubren a la empresa siguen estando bullish. Desde que Mercado Libre publicó su balance del tercer trimestre el 29 de octubre, Bloomberg cargó 25 calificaciones de bancos y brokers. 21 price targets son positivos, 3 neutrales y solo 1 es negativo. Eso habla de un consenso bastante fuerte a favor de la empresa pese a la reciente volatilidad y a los temores crecientes de mayor competencia en toda la región de la mano de plataformas chinas y de Amazon. Entre los alcistas, los precios objetivo a 12 meses van hasta los $3.500, lo que implicaría un potencial alcista de más de 60% desde ahora. Pero la mayoría del grupo optimista se ubica entre $2.600 y $3.000, sugiriendo un recorrido alcista de entre 25 y 45%. Una curiosidad es que el JP Morgan le otorgó una calificación neutra a Meli, pero le asignó un precio objetivo de $2.950, implicando un upside del 40%. Eso demuestra incluso que los analistas cautelosos ven valor en los niveles actuales. Solo Zacks calificó a las acciones con rendimiento inferior al mercado, asignándoles un precio objetivo de $1.957, lo que representaría una caída adicional del 7%. En promedio, los 25 targets apuntan a un precio cercano a los $2.750, implicando un potencial alcista de alrededor del 30% para los próximos 12 meses. Para el grueso de los analistas de Wall Street, entonces, la reciente caída podría estar representando una oportunidad de compra. 2. Ganó la libertad avanza en las legislativas, ratificando el giro del péndulo hacia una Argentina más pro mercado. Pero ¿retomará Milei su agenda de permitir y fomentar las privatizaciones o una mayor apertura al capital privado en el fútbol argentino? ¿Se avanzará en una discusión de cómo hacer para que el fútbol argentino recupere su competitividad frente al brasileño? Sobre todo esto hablé con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, así que escuchemos una parte de esa entrevista a continuación. Porque también hay mucho interés en el invertir, en el inversor. Lo que pasa es que no hay reglas, no tenés, hablamos un poco del país, al no tener reglas, al no saber, yo invierto 10, ¿cuál es mi retorno? Si invierto 10, ¿me lo podré llevar o me va a quedar anclado acá? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que todavía no están y que obviamente se hace difícil de poder traccionar o de poder, en este caso, seducir a alguien que tiene ganas de poner un mango en el fútbol argentino y no sabe cómo. ¿Sos optimista igualmente de algún cambio tanto a nivel estructura de la AFA como esa estabilidad que alentaría a los inversores extranjeros a venir acá? De nivel AFA, dudo. De eso Después depende todo en el fondo, ¿o no? Un poco sí, pero bueno, yo creo que también en esto de buscar, en esta búsqueda, bueno, también armar un sistema que no, obviamente que esté por fuera de AFA, que sea regular y que sea beneficioso para el club y tratar de ver y hacer ver de que aquel que quiere invertir, pueda haber un buen negocio y que también pueda alimentar la otra parte, ¿no? Porque en definitiva lo que tenemos que hacer es que el fútbol crezca y funcione para que genere más recursos y esos recursos derramen también en la parte civil, digamos, en los demás deportes que vos tenés dentro del club. Ahí, cuando decís por fuera de la AFA, ¿a qué te referís concretamente? No, y que sea, obviamente, que sea un sistema que esté dentro de lo regular, pero que obviamente no va a estar dentro del sistema de AFA, porque la AFA hoy no está reglamentado, no te da vos una herramienta para poder crear algo, sino que lo tenés que armar vos dentro de los parámetros que te permite, sobre todo la ley argentina, más que nada. Claro, y ahí es una de las últimas preguntas por este tema. ¿Qué nivel de diálogo tenés con dirigentes de otros clubes en Argentina en términos de ir generando los consensos para armar este tipo de movida? ¿Con quiénes tenés buen diálogo sobre estos temas? Mira, bueno, con Vila de Independiente de Mendoza,
con Diego Milito tengo relación. Bueno, en su momento hablé mucho también con Fassi. Yo creo que hay interés. Hoy es difícil que alguien se manifieste sobre esto porque también hay mucho miedo y también temor a que si yo hablo y digo y viste que estas cosas está quien lo exterioriza y muchos lo trabajan por lo bajo y que va a pasar. Y yo creo que también pasa en algunos lados o en algunos clubes, nada más que obviamente no está blanqueado, pero va a pasar, o sea, tarde o temprano esto se va a dar, porque es de la única forma que yo veo que el fútbol y que los clubes van a poder trabajar de manera tranquila y no sobregirados, ¿no? Siempre trabajando con una deuda encima. Por el momento, Verón no es muy optimista con cambios dentro de la AFA, aunque queda la duda de qué tipo de sistema pretende conformar por fuera de ella. Mientras tanto, invierte junto a Manu Ginóbili, Pico Mónaco y Gastón Remy, entre otros, en un mega complejo deportivo en Miami que trajo además la adquisición del 50% del Miami FC, un equipo que actualmente milita en la segunda división del fútbol estadounidense. No se pierdan la entrevista completa en bloomberglinea.com. 3. Pampa Energía colocó obligaciones negociables en el mercado internacional ayer por $450 millones a un plazo récord de 12 años, capitalizando un mejorado clima financiero tras el triunfo de Milei en las elecciones legislativas. Con un riesgo país ya por debajo de los 600 puntos básicos, la empresa se aseguró capital para sostener inversiones en el sector hidrocarburífero argentino. Pampa colocó con un cupón del 7,75% y un rendimiento del 8,1%. La compañía de Marcelo Mindlin destacó en un comunicado que se trata del mayor plazo alcanzado por una empresa privada argentina en los mercados internacionales. Recibió además ofertas por $1.500 millones con fuerte demanda de fondos internacionales. Los recursos se van a destinar al pago anticipado de la ON 2026 por $120 millones que tenía un cupón del 9,5% y al financiamiento de inversiones en Rincón de Aranda, su proyecto de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Por otro lado, Transportadora Gas del Sur, controlada por Pampa, lanzó este lunes una oferta de ON en dólares bajo ley Nueva York también a 10 años por hasta $500 millones. Vale la pena recordar que la empresa fue adjudicada recientemente con el proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno que implicará inversiones de hasta $750 millones. El mayor apetito por riesgo responde no solamente al resultado electoral en Argentina, sino también a señales de optimismo a nivel global. En Wall Street, las acciones y el Bitcoin subieron ayer después de que el Senado de Estados Unidos avanzara en un plan para poner fin al cierre más largo de la historia del gobierno. El S&P 500 trepó 1,6% y las megacaps tecnológicas registraron su mayor avance desde mayo. El broche de oro llegó con Donald Trump, que respaldó un acuerdo bipartidista, aumentando la probabilidad de una reapertura inminente, un paso que los mercados interpretaron como clave para recuperar acceso a datos económicos y mayor claridad sobre la política monetaria de la Fed. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 3,1% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 7,2% para Telecom y caídas de hasta 2,8% para Bioceres. Los bonos ley Nueva York subieron hasta 1,9%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.425 pesos, el MEP en 1.460 y el contado con liqui en 1.477. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.445 y el mayorista en 1.421. El riesgo país, por su parte, quedó en 599 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué podemos esperar de la inflación de octubre. Y esta semana nos toca hablar de inflación, porque mañana el INDEC va a dar a conocer el dato de octubre. Y les anticipo que los analistas esperan un número levemente por encima de septiembre. Recordemos que el último dato oficial dio para septiembre un 2,1%, con lo que la variación interanual fue de 31,8% y la acumulada de 22%. Para octubre, ese número sería superado según las estimaciones de las principales consultoras en el país. Sin embargo, en general, destacan que la incertidumbre electoral tuvo poco impacto sobre los precios, con un pass-through relativamente moderado. A través del dato económico de la semana, te cuento que la inflación de octubre se ubicó en 2,2% según el relevamiento de expectativas del mercado que difunde el Banco Central.
aunque algunas consultoras lo ubican en torno al 2,3%. Sobre este tema, Florencia Iragui, economista de LSG, ve lo siguiente. Con octubre ya cerrado, un mes en el que el tipo de cambio fue protagonista por sus fluctuaciones, podemos pensar que la inflación se encontrará en torno al 2,3%, ya que algunos rubros como alimentos y bebidas notaron cierta aceleración. En nuestro caso nos dio un 3,3% de inflación mensual promedio en el mes, aumentado por los aumentos de lácteos en torno al 10%, mientras que otros rubros como carnes estuvieron en torno al 1%. Después tenemos los frecuentes regulados, los cuales aumentaron en el caso de electricidad un 3% o el gas también, y después prepagas, telefonía ya frecuentes juntos con educación y transporte en el caso del AMBA que llega al 4%. Con esto podemos cerrar entonces octubre en esos niveles. Noviembre podría estar un poco por debajo, ya que la primera semana en el rubro de alimentos y bebidas tenemos una inflación del 0,4 con una pequeña aceleración en el rubro de verduras, pero el resto algo más calmos. Y podríamos pensar entonces que aunque deja un piso elevado octubre, la inflación podría volver a su sendero en torno al 2%. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Caputo en una entrevista con La Nación Más. Preferiría que el dólar no vaya al piso de la banda. Me siento cómodo con cualquier nivel dentro de la banda, pero un nivel muy bajo no le haría muy bien a la economía. La gente no quiere sorpresas y con las bandas le estamos dando previsibilidad. Argentina tiene una demanda de dinero todavía muy frágil y muy volátil. En la entrevista, ninguna pregunta sobre posibles cambios en el porcentaje de ajuste mensual de las bandas cambiarias por arriba del 1% actual. Según reportó Bloomberg el fin de semana, Caputo había dicho en Nueva York que se podría dar esto ante una mayor demanda de dinero. Sin embargo, de acuerdo con Infobae, el Ministerio de Economía negó esa versión. Sigue la niebla entonces sobre este tema. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.